Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Independientes organizados en listas de independientes, ¿cierto?, que se autonomizan de los partidos, pero desde el movimiento social, desde las necesidades de los territorios, ¿verdad?, para llevar adelante cambios y transformaciones que son necesarias. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios. Para que lo compartan con sus amigos, amigas, y también lo usen las chiquillas para las campañas propiamente tal, que es tan difícil, ¿verdad?, para la gente que viene de los movimientos sociales y populares visibilizarse. Dicho eso, yo les voy a dar la palabra a ellas mismas para que se presenten, para que den a conocer sus contenidos, sus representaciones, ¿verdad?, y de dónde vienen también. Pues voy a partir con Daniela, que tú eres de más lejos, nosotros estamos acá en el sur, así que te damos esa ventaja. Hola, ¿cómo estás? Hola Robinson, muchas gracias por la invitación. Hola Cindy también, de acá del norte. Mi nombre es Daniela Albornoz de Erderián, soy de Catemu, Valle de la Concagua, quinta región interior. Y hoy día estamos levantando esta candidatura colectiva, como muchas de las candidaturas independientes hoy día en nuestro país, y movilizados desde, la necesidad de los territorios de hacernos parte de este proceso, porque si bien el apruebo y el rechazo fue súper bullado, luego venía esta siguiente parte de ver quiénes nos iban a representar en la Convención Constitucional, aunque no fue lo que los pueblos queríamos, que era la asamblea, pero bueno, ya. Y en ese sentido, como en muchos lados, las diferentes se empezaron a conformar en el momento asambleas provinciales, o ya venían trabajando desde antes, con la intención de decidir a quién íbamos a apoyar o si desde nuestros movimientos se iban a levantar candidaturas. Yo particularmente vengo hace unos 3 años más o menos participando en organizaciones ambientales acá en el Valle de Aconcagua, particularmente en Catemu y allá, y con el tema del avance de los palteros que vienen pelando nuestros cerros, pero ya a toda máquina textual. Y desde allí hemos tenido la intención permanente de tratar de articular nuestro Valle de Aconcagua, si bien desde los movimientos ambientales, luego con el empuje que tuvo la revuelta social, no solo los movimientos ambientales, sino que los feministas principalmente, yo creo también junto con los ambientales, se empezaron a articular y también a integrarse con las diferentes luchas. O sea, hoy día claramente estamos en un momento de confluencia, donde desde los diversos ámbitos o de los diversos territorios vamos entendiendo que
este estado de desigualdad e inequidad en el que vivimos en nuestro país responde a un modelo de desarrollo que han decidido los gobiernos en toda nuestra vida republicana, y que bueno, hoy día estamos parando, estamos entre todos dilucidando el camino que queremos, que es un camino que tiene que ver con justicia social, con justicia ecológica, con un cambio de paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza y entre nosotros mismos, más allá de los derechos fundamentales que queremos poner en dignidad, la recuperación de los territorios. Esto también tiene que ver con una recuperación del tejido social, que hemos visto cómo lo venimos recuperando de a poco a través de las organizaciones y de esta articulación que ha empujado, por qué no decirlo, este mismo proceso eleccionario. Yo creo que los que estamos en movimientos sociales no nos centramos en el proceso de las elecciones, pero sí hemos visto cómo este mismo proceso, sobre todo los que armamos listas de movimientos sociales independientes, nos ha ido facilitando la articulación territorial. Por lo tanto, entendemos que esto es una coyuntura, pero que esta unidad que estamos generando debe trascender, debe sostenerse en el tiempo, porque la verdad que si no la sostenemos va a ser complejo que logremos las transformaciones a las que aspiramos, que igual son profundas y estructurales. Sí, son complicadas y largas, digamos. Tú estás en el distrito 6, digámoslo, ¿cierto, Daniela? Que es el Valle de Aconcagua, al interior de la región de Valparaíso, particularmente, ¿verdad? Sí, particularmente, pero también el norte de la costa. Nosotros, nuestro territorio incluye la zona de Sacrificio, Quintero Puchuncaví, Zapallar y la costa de la Ligua, o sea, hasta los Molles por la parte de la costa, y luego adentrándonos Petorca, la Ligua, Chincolco, y ahí ya se cruza con Putaendo, los Andes, y vuelve a bajar hasta el Marga Marga. Son 26 comunas las que integran nuestro distrito, un distrito bastante disperso, pero bueno, de a poco nos vamos encontrando. Claro. Y bueno, en un distrito mucho más conocido, por supuesto, el distrito 20, donde estamos nosotros. Bueno, yo estoy en Valdivia, pero en realidad voto en el distrito 20 y estoy inscrito ahí porque soy de allá. Está Cindy Salazar. Cindy, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un gusto conocer a Daniela también, súper grande su distrito, disperso, por lo visto. Yo soy Cindy Salazar Pincheira, soy abogada, soy feminista, defensora de derechos humanos, y bueno, pertenezco actualmente a OFEM Bio Bio, que es la Asociación de Abogadas Feministas de acá de la zona. Y del Comité 19 de Octubre, que es una agrupación de abogados y abogadas que nace a partir de la revuelta popular en la defensa de los derechos humanos de las y los manifestantes. Fue una organización que levantamos ahí a pulso en el momento de la revuelta. Bueno, también pertenezco a la Asociación de Mujeres Hualpeninas, que es una organización territorial de la comuna en que nací y que he vivido toda mi vida. Así que esas son las organizaciones, por lo menos las que he activado durante el último periodo, y que por supuesto respaldan de alguna manera el trabajo que se hace en el proceso constituyente. Pues, en este proceso que nosotros vivimos después del apruebo, en que nos sentamos un poco a decir ya cómo lo hacemos, cómo enfrentamos este momento constituyente, a pesar de todas las trabas, dificultades que veíamos en el camino. Claro, nos dispusimos a articularnos de alguna manera con organizaciones para afrontar este proceso, que no le dejáramos la pista muy abierta, ¿cierto? Al poder de siempre, a las clases políticas que obviamente tenían todo dispuesto ya para enfrentarlo y hacer todo lo que siempre saben hacer. Entonces, así desemboca y converge en el fondo esta articulación con otras organizaciones sociales, en lo que es la Asamblea Popular del Distrito 20, y la Asamblea Popular en el fondo que tiene un objetivo que trasciende lo electoral, que es de alguna manera enfrentar la discusión constitucional, desbordar el proceso en participación desde las organizaciones sociales y desde los territorios. Entonces, en ese momento decidimos que, si bien nuestro objetivo igual es enfrentar este proceso y disputar un poco este espacio
de discusión constitucional. La Asamblea también, antes de las candidaturas propiamente tal, levanta un programa, que es un programa preliminar, pero como ya indicaba, es un programa que pretende estar en construcción durante la Convención Constitucional y poder no solo discutir lo que ahí se propone, sino de que en el fondo impulsar, de que sean los propios territorios, las propias organizaciones sociales, quienes levanten las discusiones y puedan de alguna manera proponer e incidir en esa discusión constitucional. Esa es más o menos la historia de la Asamblea Popular y de donde nacen la lista en realidad que la compone una diversidad de luchas también populares, de la que yo estoy muy orgullosa también de pertenecer porque cada una tiene su identidad y su trinchera que obviamente es parte del resultado también de la revuelta de octubre, que es como cada uno sabíamos que teníamos horizontes comunes, pero levantábamos banderas ahí desde las calles. Súper. Oye, lo hablábamos un poco antes de empezar el programa, pero sería importante compartirlo con las y los que nos escuchan y ven ahora, y que tiene que ver con, claro, esto es para hacer una nueva constitución. ¿Por qué hacer una constitución? ¿Qué importancia tiene empezar estos cambios que necesita el país por una nueva constitución? Daniela, adelante. Claro, tenemos que partir por entender que, como dicen por allí, la Constitución es la madre de todas las leyes. Por lo tanto, lo que nosotros establezcamos en esa Constitución no puede ser contravenido con las leyes que vengan más abajo. Uh-huh. Por lo tanto, este espacio histórico que se abre hoy día, que es que las personas comunes y corrientes podamos escribir una Constitución, es determinante para el resultado que vayamos a lograr, la participación que nosotros tengamos con los resultados que logremos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que entender hoy día es que la Constitución no es un fin en sí misma, sino que la Constitución va a ser una herramienta que nos va a permitir empezar a hacer todos los cambios estructurales que queremos, porque no solamente con modificar la Constitución al otro día vamos a tener un país más bueno, sino que nos va a ir dando pie para modificar en cada área los cambios que queremos ir incorporando, y que por más que hablemos de una hoja en blanco y todo, no es tan en blanco la hoja, porque aquí es el momento hoy día de relevar los trabajos que se vienen haciendo por muchos años de diferentes áreas en términos de propuestas de cómo queremos construir un país diferente, en términos de la educación, en términos de la salud, en términos de cómo nos relacionamos con la naturaleza, etc. Por lo tanto, la Constitución es la herramienta básica que tenemos para entrar a redistribuir el poder en Chile, ya sea desde cómo organizamos el Estado a nivel político, desde cómo lo organizamos a nivel territorial, desconcentrando el poder, porque como sabemos tenemos un poder concentrado a nivel presidencial, pero esa misma lógica de concentración de poder se replica en todos los niveles, pues, ya sea regional, provincial, incluso local, ¿cierto? Los territorios que son más rurales siempre se sienten desplazados de los centros, aunque sean pueblos chicos como el mío, que es Catemu, de 14.000 habitantes. Siempre los sectores que están más periféricos también se sienten desplazados respecto al centro. Por lo tanto, estas lógicas tenemos que ir avanzando en cambiar estas lógicas en todos los aspectos. Por otro lado, también a nivel de las instituciones, estamos siempre hablando de que queremos democratizar las instituciones. Para democratizar las instituciones también vamos a tener que abrir espacios de participación y que esa participación vaya a ser vinculante. Para que esos espacios sean ocupados y sean legitimados, necesitamos una ciudadanía activa. Por lo tanto, esta cuestión no va por un puro carril, no va solamente con que definamos ciertas cosas y escribamos una constitución súper bonita, sino que va a ir afirmado, amarrado, digamos, a la transformación social que también estamos generando, donde nosotros como ciudadanos nos empezamos a hacer cargo y asumimos ciertos compromisos por el colectivo, por el dejar de pensar solamente yo en mi metro cuadrado y me salvo solo, sino que cómo vamos conviviendo, cómo vamos construyendo en colectivo, que es un ejercicio que no tenemos muy ejercitado, pues, porque
en esta misma lógica neoliberal, individualista, nos hemos perdido un poco del ejercicio de decidir cosas en conjunto, de avanzar en decisiones colectivas más allá, cuando tenemos diferencias a veces, se han caído, ¿cuántas organizaciones se han caído? Porque la gente no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, hoy día ahí hay así como un gran punto de inflexión y que tiene que ver como con nuestra capacidad individual también de ser más tolerante, de poner en valor lo que están haciendo los demás. Por lo tanto, ahí en esa generosidad vamos construyendo colectivo y eso se ve que si bien es un proceso largo, va avanzando. Y eso lo vemos en los territorios, en las organizaciones, incluso a nivel de lista, por ejemplo. Las que estamos conformando listas de movimientos sociales, tampoco ha sido fácil. Imagínate, 8, 9 equipos poniéndose de acuerdo, avanzando, a veces sin tener mucho ubicarnos, pero no nos conocíamos así como tanto. Entonces, en este tiempo hemos ido ya logrando generar una confianza y pudiendo avanzar en cuestiones comunes. Porque a veces uno choca mucho en los conflictos y eso frena las cosas, y cuando entendemos que los conflictos son parte natural y debemos ir sorteándolo, es donde vamos creciendo y nos vamos haciendo más fuertes. Pues si esta cuestión al final se trata de que generemos poder popular, y eso lo vamos a hacer si tenemos la capacidad real de ir organizándonos, porque de otra forma no... Están en una construcción, sin duda, las listas también son eso, y esperemos que no terminen solamente en la elección. Desde ese punto de vista, Cindy, me imagino que para ustedes una nueva constitución, desde una perspectiva que se ha dicho mucho, ¿no? Esto de que la primera constitución paritaria entre hombres y mujeres, ¿verdad? También tiene un punto de inflexión para empezar a hacer transformaciones reales, ¿no? En el sistema político, social y cultural del país. ¿Cómo lo ves tú esta oportunidad que es esta nueva constitución? Sí, justamente nosotros, bueno, con todo lo que significa en el fondo haber levantado una campaña para aprobar en el fondo, a pesar de las desconfianzas que nos producía este acuerdo por la paz. Pues. Así que de paz trajo bien poco, lo sabemos hoy día, todo el informe de Amnistía Internacional, ¿no es? Pero igual tenemos la convicción de que cualquier proceso como de transformación social queríamos sostenerlo de manera legítima, y para legitimar esa forma tiene que ser desde las organizaciones sociales, tiene que ser desde los territorios, tiene que ser con la gente. En el fondo, el proceso constituyente y esta nueva constitución se debe en el fondo a las demandas que se alzan desde octubre, entonces, y de luchas que son de larga data. Nosotros recordemos de que en el fondo tenemos una invisibilización constante de las demandas que se alzaron en octubre. Por lo tanto, cualquier motivo, que yo creo que son muchos para llegar a este momento, descansaba en que tiene que ser un momento o un reflejo de los diálogos colectivos. Y ahí yo comparto mucho lo que decía Daniela, que resignifique de alguna manera también la forma de ejercer la democracia, que inste a la distribución efectiva del poder. Y eso solo se logra a través de este diálogo colectivo, que va a ser el nuevo pacto social que se plasma en la Constitución. Yo no creo que sea una varita mágica, tal cual como lo comentaba Daniela, pero es un paso importante para lograr la transformación que queremos como sociedad, porque esta no se logra necesariamente con normativas de menor rango, porque existen principios rectores que hacen nacer un ordenamiento jurídico, y porque en el fondo las demandas que se plantean desde octubre son demandas que vienen desde una lucha importante que se han llevado, el No Más FP, todo lo que tiene que ver con la lucha feminista, son demandas de mucho tiempo, y que tienen principios que no van a lograrse cambiados si no los cambiamos desde la estructura, donde se mercantilizan los derechos, donde en el fondo tenemos un Estado subsidiario, y que en el fondo viene a consolidar un modelo neoliberal. Entonces, de alguna manera, la Constitución, la nueva Constitución, nos da una oportunidad de repensar
repensar muchas de esas formas, a repensar el modelo, a repensar la democracia también, que es uno de los aspectos súper importantes que tiene que marcar esta Constitución, que es que no se reduzca necesariamente al voto, sino de que involucre muchos aspectos donde la ciudadanía pueda sentir la vinculación que existe, que es necesaria entre las decisiones que se toman a nivel territorial y a nivel nacional, y esa vinculación debe existir porque en el fondo es una forma también de combatir esta desafectación política. Si nosotros lo que tenemos ahora es una clase política desvinculada de la realidad de un país. Entonces pienso de que esa forma de distribuir el poder, de repensar también la forma de ejercer la democracia, es una oportunidad que nos da el proceso y que tiene que quedar además plasmado en la Constitución, en la nueva Constitución. Oye, una cuestión que es central, pongámonos en el escenario, en el buen escenario de que ustedes son electas o que las listas logran elegir ciertos convencionales en las que están ustedes, ¿cierto? Entendiendo que es un proceso colectivo también. En ese entendido va a haber un proceso que va a durar aproximadamente 9 meses, ¿verdad? En el que se tiene que escribir esta nueva Constitución. Pero no se ha discutido mucho en cómo se va a hacer. Sabemos que hay que hacer un reglamento a la interna de la convención, ¿verdad? Para ver el procedimiento. Pero ¿cómo empujarían ustedes el proceso de participación de los distintos territorios y comunidades para ir decidiendo la nueva Constitución en el proceso? O sea, el proceso de deliberación. ¿Cómo se llevaría a cabo si dependiera de ustedes, Daniela? Bueno, en cuanto a un mecanismo específico, no tengo una respuesta así como súper específica, pero sí, y es lo que veníamos conversando recién, y que decía Cindy, que lo importante en este momento es que podamos desbordar el proceso con participación. O sea, aquí, si no hay participación, estamos fritos. Por lo tanto, hoy día el llamado es a que todas las asambleas que se han venido gestando desde el 18 de octubre o incluso desde antes, asambleas territoriales, organizaciones, cualquier tipo de organización que tengamos en los territorios debe sostenerse en el tiempo. Eso es lo importante hoy día, porque tampoco nosotros sacamos nada con decir, no, nosotros nos comprometemos a llevar el mandato de las asambleas, pero si las asambleas no están funcionando, ¿qué mandato vamos a llevar? Por lo tanto, debe ser un trabajo que nosotros mismos, nosotras mismas, desde nuestras organizaciones, estemos permanentemente incentivando a la gente a sostener estos espacios en el tiempo para que haya una legitimidad de las voces que nosotros queremos llevar. Ahora, una vez que se conforme la convención y que se establezca un reglamento, la gente también antes de votar debiera preocuparse mucho de informarse de que la gente que vayan a elegir sean personas que lo digan públicamente, que su intención es llevar los mandatos de las asambleas y que tengamos la intención de empujar este proceso lo más que podamos a una asamblea constituyente, lo más que podamos a la transparencia, a la vinculación que deba haber con los territorios. Me imagino de repente que puedan estar funcionando asambleas en los territorios y que las personas que ya estén electas tengan cierta responsabilidad con estas asambleas. No sé cómo podemos establecerlo, no sé si eso va a ser voluntario de quienes ya están electos. Entonces, es importante, yo creo que ahora, en este tiempo, ya vayamos delineando como ciertas propuestas, nosotros como candidatos independientes en bloque, probablemente como listas de movimientos independientes, de estas formas, porque claro, hemos dicho, no queremos que esto finalmente se escriba entre 4 paredes entre los 155, o sea, tampoco queremos replicar lo mismo que venimos criticando. Por lo tanto, esta cuestión parte siempre por casa, o sea, desde nosotros en nuestras listas estamos hablando de que la gente tiene que organizarse, tiene que participar, tiene que ser horizontal, por lo tanto eso tenemos que ir, nosotros en este momento tenemos que ir ejerciendo las cosas de esa forma, porque si estamos apelando a una nueva democracia, a una nueva forma de participación, tenemos que hacerlo nosotros de partida así, pues. Por lo tanto, en realidad el desafío acá es a que las asambleas se mantengan funcionando, porque el compromiso nuestro y de muchas candidaturas independientes hoy es a que esa vinculación, si depende de nosotros, esa es la única certeza que nosotros podemos dar hoy día.
no podemos asegurar que vamos a recuperar el agua, que vamos a recuperar el mar, la cordillera y todo, pero sí podemos asegurar que las voces que estén unidas en los territorios, organizadas, es lo que queremos que llegue a la constituyente. Y sabemos, tenemos la certeza de que más allá de diferencias que van a haber, en el fondo todos apelamos a cambios estructurales, porque este modelo neoliberal ya está colapsado, o sea, estamos en una crisis social, ecológica, política, de legitimidad, por lo tanto ya la única forma es que vayamos dejando amarradas desde el comienzo formas transparentes y vinculantes de cómo ejercemos nuestra opinión para que llegue derechamente a la constituyente con las intenciones que tenemos desde las bases. Perfecto. Cindy, ¿y cómo lo ves tú? No sé si lo han conversado al interior de la lista o en cada candidatura han dicho, mira, nosotros vamos a propender determinado tipo de proceso deliberativo en las comunidades, en los territorios. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo de que igual hay cierto alineamiento en la participación. Yo creo de que, bueno, lo que sí tenemos claro es que la primera discusión que vamos a dar va a ser en el reglamento. O sea, el reglamento debe, además de propender a la transparencia en todos los ámbitos, ojalá que se transmitiera por un canal público, la discusión que ahí se diera, ¿cierto? Y transparentar que tenemos una limitante del tiempo, ya lo señalaba, de 9 y puede ser postergada 3 meses más. Yo creo que es muy poco si queremos de alguna manera tener esta vinculación real y vinculante, ¿cierto?, con los territorios y con las organizaciones sociales. Yo creo de que lo primero que deberíamos hacer es reconocer y hacer un catastro de alguna manera de la organización social y de este tejido social que viene desde octubre incluso desde antes de octubre. Nosotros lo que pasa es que tenemos una organización popular que constantemente ha sido obviada y absorbida de alguna manera por la institucionalidad que en el fondo pone ciertos requisitos para su reconocimiento. Entonces, de alguna manera nosotras, yo creo que no debemos replicar un congreso en la Convención Constitucional. O sea, para mí sería un error garrafal. Nosotros no podemos llegar ahí y sobre todo con esta crisis de la representatividad que tenemos. Nosotros no podemos llegar así como que estuviéramos investidos de cierta calidad de algo a la convención a discutir. Nosotros la primera discusión que tenemos que dar ya, y cómo vamos a involucrar a las organizaciones sociales, a los territorios en esta discusión. Sería el primer gran paso para que esa constitución sea legítima. Entonces, como lo decía, apuntar a este reconocimiento que hay de la organización popular, sea como sea que se llame, porque nosotros como desde la institucionalidad nos vienen a dar como cátedras de cómo organizarse, y la gente en los territorios, las poblaciones saben cómo organizarse. Tenemos coordinadoras, asambleas, tenemos ollas comunes que se levantaron para enfrentar una crisis que no ha sido capeada por el gobierno. O sea, cada una de las crisis económicas que ha pasado a lo largo de la historia o producto de esta crisis sanitaria también ha sido resuelta por la organización popular en muchos aspectos. Entonces, dejemos de minimizar las formas también de organización e imponer algunas otras. Yo creo de que eso, nosotros lo que tenemos que hacer es recoger de manera a lo mejor de información, cuáles son, cómo van a ser a lo mejor los métodos para recoger esta discusión, para llevarla a la Convención Constitucional, ver un método que sea dinámico, ¿cierto?, lo más cercano posible, lo más simple posible. No sé por qué este afán a veces bueno, esto yo creo que de la clase política en general, de complejizar las cosas que deberían ser de sentidos comunes. Yo creo de que ese es el primer gran paso que tenemos que dar. Bueno, y además, obviamente, de que yo creo que esto no debería ser solamente de la discusión constitucional. Para mí,
obviamente va a ser un paso, pero quiero dar el otro, que pienso que es importante que esto quede en la Constitución, que una nueva Constitución reconozca estas organizaciones. Si al fin y al cabo estas organizaciones que no son las institucionalizadas, no, sin minimizar a las que están, que en el fondo tienen también otras funciones, pero muchos de los problemas, por ejemplo, medioambientales, han sido porque las organizaciones territoriales que no están institucionalizadas han puesto en la mesa, miren, esto está pasando, esto es el problema que tiene el territorio, esto es lo que está afectando a mi comunidad. Entonces, creo de que eso debería trascender la discusión constitucional y debería quedar en nuestra nueva constitución que recoja esas formas de organización populares que son lo que han caminado y han funcionado bastante bien. Sí, pues las que han ayudado a que la gente sobreviva no solo en esta crisis, sino que por siglos, ¿no? Que tengamos que sobrevivir a todo. Y esas organizaciones han hecho ese aporte fundamental. Vamos a cuestiones que tienen que ver con cuestiones más logísticas, a lo mejor complejas, pero que es necesario que la gente las conozca también, porque esta no son las campañas de la Marcela Cubillo ni nada de eso, que son ultramillonarias. Entonces, ya tenemos fecha para las elecciones, el 15 y 16 de mayo. Eso significa un mes más de campaña, chiquilla. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo piensan trabajar este mes que no tenían contemplado en inicio? No estaba planificado, ¿verdad, Daniela? Bueno, antes de venir conversábamos con las chiquillas en nuestra comisión Dani, y decíamos, ¿cómo nos tomamos el cambio de fecha? Bueno, como nos hemos tomado todo, po. Sí, claro. Todos nos han hecho de esta forma, un segundo en la franja, que fue una ganada, tener un segundo en la franja. Claro. O sea, yo creo que en el sentido logístico igual ha sido complejo, porque uno ya tenía predispuesto ciertas cosas, ciertos tiempos, ciertas actividades. Por lo tanto, esto te vino como a desmoronar y uno dice, chuta, a veces, no sé, pues se nos puede ir el vuelo, etcétera. Pero por otro lado, y en vista que nuestras campañas no son así como campañas, no tenemos palomas, ni andamos con gente pagada entregando panfletos, por otro lado, nuestra campaña ha sido también ir articulándonos justamente con los territorios. Por lo tanto, ese trabajo va a pasar, haya campaña, no haya campaña, y de cierta forma hasta ese tiempo podría servir para eso. No esperamos que se diluya, porque esperamos que se sostenga más allá de la elección. Pero también ha sido complejo porque ya de entrada fueron muchas limitantes, hubo que pelear, poder armar lista, hubo que pelear, tener un segundo en la franja. Entonces, realmente nos damos cuenta cómo la clase política busca constantemente poner trabas a estos procesos. Hoy día yo creo que se han asustado incluso un poco de ver que la gente se está organizando, porque a veces, claro, no, en el sentido masivo de la gente, no sé si hay tanta conciencia del proceso en el que estamos viviendo. Y a veces uno, como está muy metido en el tema, piensa que todos estamos en la misma sintonía y no es tan así. Hay gente que todavía está súper desinformada, que no cacha qué es este proceso, qué es la Constitución. O sea, también no nos podemos perder de ese foco de informar lo básico, porque a veces uno está hilando muy fino y hay gente que todavía como que no cacha en qué parte del proceso estamos, o la importancia y la relevancia histórica que tiene esta ventanita de ser parte de escribir una constitución. Entonces, ay, se me fue un poco la onda. Yo te quería preguntar una cosa que no sé si, para que la gente sepa, todavía es posible que les hagan donaciones mediante CERVEL. Yo sé que es un cacho hacerlo porque es bien complicado, pero ¿se puede, por ejemplo? Me parece que hoy día como se promulgó, habían ciertas cosas que no se podían hacer, igual que en el tiempo antes de la campaña, cuando estábamos, que era como decir voté por, todo esto como más propagandístico. En un acta que vi ayer decía que no se podían recibir aportes, pero eso parece que estaba como en una discusión, no sé finalmente cómo quedó. ¿Cómo quedó? Cindy, pero bueno... Sí, dime. Daniela, disculpa, sí.
en ese sentido como que las campañas también ha sido como complejo porque nosotros no tenemos el aparataje que tienen el resto de los políticos y su visibilización es como, pucha, tú ves campañas de 30 millones, 60 millones, 50 millones, y tú sí, ¿en qué pueden gastar tanta plata? Nosotros ni siquiera llegamos a 1 millón y... O sea, las de 50, 60 millones, Daniela, esas son las pobres de la derecha, porque las que realmente tienen plata pasan por lejos los 100 millones de pesos. Sí, exactamente. Por lo tanto, ahí tú te das cuenta cómo toda esa plata finalmente se usa para, a través de la imagen, imponer a personas. Y no lo que estamos haciendo nosotros, que puede ser mucho más lento del uno al uno, pero estamos generando confianza en las personas porque somos gente transparente, somos gente que estamos en movimientos sociales y que más encima nos hemos ido articulando en este tiempo a través de las listas, generando una, no digamos que una gran articulación territorial, pero avanzando en eso. Claro que sí. Yo creo que también la gente le está tomando un poco más el peso a eso, incluso pueden ser contraproducentes para muchas personas estas grandes campañas, porque va en contra de todo lo que el movimiento social criticó, ¿no? ¿Cachai? Claro. O sea, la forma de hacer política hoy día. Sí, pues ojalá sea así. Cindy, ¿y cuál es la estrategia que están siguiendo tú y los chicos de la lista? Chicas. Yo creo de que igual de alguna manera comparto lo que tenía que ver con lo que dice Daniela, de que nuestra campaña es un poco más del boca a boca, de ir articulando con otras organizaciones y todo, pero el tiempo que se programa también es distinto. Aquí yo siento de que sí afecta en gran parte de los equipos porque muchos de ellos están trabajando y disponían de un espacio que estaba programado y que van a tener que a lo mejor hacer de otra manera ese esfuerzo. Y bueno, en el fondo también hay un programa que se demora un poquito. Yo creo de que obviamente el cambio de fecha no solo es una medida tardía, sino que era muy previsible en el contexto que tenemos que manejar un plan B. Yo creo de que como todo está llegando un poco a la improvisación que ya nos tiene un poco acostumbradas este gobierno, pues. Pero obviamente que lo que yo creo en realidad es que no desconociendo la crisis sanitaria en la que estamos, que en el fondo estamos mal, nosotros sabemos que en Concepción, por ejemplo, las cifras son altas y todo, esto si no viene acompañado de otro tipo de medidas, de que capeen el abandono en que se encuentran las y los trabajadores en el país, los pequeños negocios que se ven limitados al trabajo, que sobreviven capeando sus deudas, llevando plata para la casa, o sea, que sortean en el fondo un asunto urgente. Yo creo de que si no viene acompañado de eso, esta cuestión no tiene ningún asidero, porque obviamente nadie asegura de que el 15 y 16 de mayo las condiciones sean distintas tampoco. Lo que sí es urgente es que el Estado no debe desconocer la crisis que la crisis le está pegando a la gente común y corriente en las poblaciones. O sea, pienso de que ahí deberían por lo menos no llegar a improvisar como lo han hecho hasta ahora, y para que no sigamos dependiendo en el fondo de la solidaridad de los y las vecinas que están ahí tratando de sobrevivir a esta crisis. Así que el cambio de elecciones es un asunto que, si bien yo creo de que es tardío, claro, o sea, es un pelo de la cola para la crisis que se está viviendo a nivel nacional y que se está viviendo en todas las poblaciones de Chile. Oye, pasemos ya a hablar de algunas cuestiones que son como coyunturales a propósito de que la Cindy lo estaba tocando recién. Me gustaría saber cómo está el tema de la COVID-19 ahí en el Valle de Aconcagua, Daniela. ¿Tú crees que esta cuestión realmente pudo haber sido evitada? Por ejemplo, en Concepción ha sido bien terrible, la verdad, la segunda ola fue devastadora. En ciudades como Valdivia, donde estoy yo ahora, por ejemplo, también. Entonces me gustaría saber cómo lo viven ustedes en zonas rurales, que bien poco se habla de cómo se vive el COVID en zonas rurales. Sí, al principio yo creo que, bueno, a través de la tele y todo se generó como un gran clima de temor, de miedo, pero hoy día que ya ya ha pasado más tiempo, bueno, nosotros en el Valle de Aconcagua hoy día estamos la mayoría de las comunas en fase 1.
la mayoría en fase 1 en todo el distrito. Creo que hay 2 o 3 comunas que están en fase 3, y el resto todas últimamente hemos ido entrando, están aumentando los contagios. O sea, el problema es que la percepción, yo creo, general es que no se condicen muy bien las acciones que se toman, o las medidas se toman muy tardíamente, o no vemos que haya una coherencia entre ciertas medidas y ciertas otras. O sea, está prohibido ir a la escuela, está prohibido, pero sí podemos ir al casino Enjoy. Bueno, yo nunca he ido a esos lugares, pero, o sea, tenemos medidas restrictivas para cierta gente y para otra gente no. Teníamos acá, no sé, la semana pasada todas las comunas en rojo o en naranjo, pero Zapallar y Santo Domingo, que es donde veranea la élite de Chile, estaban en fase 3. Por lo tanto, vemos que esta misma lógica de injusticia se sigue replicando acá. Y hoy día las víctimas de la pandemia no solamente son las que han sido afectadas por la crisis sanitaria, sino por toda la crisis económica que esto también ha generado, y donde el Estado no ha sido capaz de poner sus esfuerzos en apoyar a los pequeños comerciantes, en apoyar a los pequeños productores, y ha gastado enormidades de plata en subsidiar a grandes empresas para salvatarlos desde el principio. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que a uno le da rabia. O sea, más allá que la crisis es mundial, que puede estar desatado y todo, entendemos, pero oye, el Estado tiene los medios para tomar una serie de medidas, y se está haciendo todo lo contrario. O sea, nos damos cuenta hoy día, al comienzo de la pandemia, cómo los pueblos rurales pudimos seguir funcionando lo más bien porque tenemos un cierto grado de soberanía alimentaria, pero en las ciudades y en otros lugares quedó la escoba, ¿cachai? O sea, no hay una protección de la autonomía, yo creo, de los pueblos. O sea, finalmente seguimos en esta lógica subsidiaria donde vamos a tratar como de paliar con ciertas medidas, pero ¿por qué no fortalecer lo nuestro? Es como lo mismo a nivel de cuerpo. O sea, nos enseñan a tomar más remedio en vez de aprender a conocer nuestro propio cuerpo, a tener autonomía, saber que si me pasa esto, ya hacerse cargo uno mismo. Lamentablemente hoy día en Chile la gente más pobre es la que sufre más la crisis, pues. O sea, no vaya a comparar en los términos de desigualdad que tenemos, cómo le afecta la crisis a alguien que puede seguir haciendo su teletrabajo sin ningún problema, los niños en las clases online sin ningún problema. Pucha, y una familia pobre está limitada de todas esas cosas. Entonces, vemos cómo se sigue replicando la injusticia en nuestro país, y sobre todo en tiempos de crisis, cuando uno pensó que la crisis sanitaria iba como, no sé, pues abrir la conciencia de la gente que está en el poder a decir, ya, ahora protejamos nuestra naturaleza. No, se abrió la pasada para que los proyectos avanzaran con más facilidad, para quitarles ciertas limitantes ambientales o incluso de participación ciudadana, y que no frenemos la inversión, que sigan avanzando. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Proteger los poderes económicos o proteger a la ciudadanía? Yo creo que cada vez más este gobierno, sobre todo, deja claro que su foco es proteger a un grupo de poder. Entonces, sí, pues, más allá de los discursos, esa incoherencia es percibida por la gente en su cotidianeidad, po. Claro. Y en ese sentido, Cindy, hoy día se conoció por parte de la revista Forbes, que no digamos que es un medio del comunismo internacional, ni mucho menos, todo lo contrario, el gráfico, ¿no es cierto?, de las riquezas que se han aumentado exponencialmente por parte de las fortunas chilenas, entre otras el presidente de la República, pero también el ex yerno de Pinochet, Ponce Lerú, Horst Polman, ¿cierto?, y el ultra conocidísimo Luxich, entre otros. Te quiero preguntar, Cindy, si tú pensáis, hecho, digamos, el punto de Daniela también, si se está cambiando el foco desde lo subsidiario a la cobertura universal, ¿te parecería a ti que sería interesante trabajar la idea de una renta básica universal para cubrir justamente a todos esos sectores que no se pueden, digamos, de alguna manera incluir en las políticas focalizadas de que el actual gobierno sigue defendiendo, a pesar que están ultra superadas ya
en muchos lugares. ¿Cómo ves tú como la idea de la universalidad, que vuelva a lo mejor a la Constitución? ¿Te la imagináis por ahí? Sí, sí, oye, qué bueno, porque lo primero cuando habló de eso, Daniela, Sí. lo primero que me acordé es que salió la noticia de Forbes. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que en el fondo la pandemia es reiterativo quizás, pero dejó al descubierto la desigualdad y también el abandono de la clase política con la gente. O sea, Claro. este desconocimiento, el desconocimiento que hay de la realidad del país es evidente. Como de que en el fondo tenemos una crisis que la paga el común y corriente de la gente, sobreviviendo no solo al COVID, sino que a la falta de trabajo, a la precarización laboral, a las doble o triple jornadas que tienen las mujeres, por ejemplo, a la violencia que tienen contra las mujeres al interior de los hogares, que vino en el fondo lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Entonces, la evaluación que uno puede hacer de la pandemia, más allá de la enfermedad, también nos viene a dar un golpe de realidad. Quizás a nosotros más, porque yo veo que en el fondo es invisible al Estado esta precariedad que vimos comúnmente. O sea, las comunas con más contagios y con más muertes han sido las comunas más pobres. ¿Por qué? Porque evidencia también los factores que son los determinantes sociales de la salud, en el fondo los factores de hacinamiento, de la precariedad con la que viven ciertas personas y que es desconocida por la clase política. Entonces, de alguna manera es trascendente al momento de enfrentar la crisis, el que el Estado vea que teniendo una salud mercantilizada, obviamente no iba a poder tener todo el espectro que tendría que tener para poder determinar o poder tomar decisiones que en realidad sean reales o que lleguen realmente a la gente. Yo creo de que la universalidad, y sobre todo lo vimos con el proceso de vacunas, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud que fuera así, como lo que, porque convengamos de que al principio nos querían vender la vacuna, o sea, tampoco es como una cuestión, en el fondo responde a una necesidad que se evidencia con esta crisis, que pone al descubierto la precariedad que nosotros tenemos de los derechos sociales también. Yo creo de que evidencia la necesidad de tener un acceso gratuito y universal a la salud justamente este proceso, que para mal y para bien, o sea, nosotros vemos la necesidad, porque obviamente tuvimos que tener todo este problema, que lo hemos vivido desde siempre, pero que se acrecenta con esta crisis, y también tenemos de alguna manera esta posibilidad de proceso constituyente que nos lleva a poder tener esta discusión de manera como más terrenal. Así que yo veo una evaluación que va más allá de la enfermedad propiamente tal, es esta evaluación de la realidad, que por más que en el fondo la clase política siga discutiendo lo que quiera en el Congreso, su gran problema es la desvinculación que existe con las poblaciones de este país y en el fondo con los sectores rurales. O sea, no conocen cuál es la necesidad inmediata que tiene la gente. Nunca han ido a un sistema público de salud. Entonces, obviamente, no saben las necesidades inmediatas que tenemos en las poblaciones, con los vecinos, las vecinas, en la mañana haciendo la fila. O sea, cosas que a lo mejor desde el discurso te suena, pero cuando uno la vive es distinto. Entonces, esto se evidencia con la pandemia y creo de que si hay algo que tenemos que recoger es cómo enfrentamos esto previendo esas situaciones. Eso. Sí. Súper. Oye, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles también, o más bien exponer el tema para que lo comenten, y tiene que ver con una cuestión que tal vez la Constitución va a ser importante trabajarlo, y tiene que ver con las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto? Particularmente Carabineros, pero también el Ejército. Hemos sabido, en resumen.cl pueden encontrar las notas acerca, por ejemplo, de militares que fueron descubiertos con pornografía infantil. Hay violencia de Carabineros desatada en ya no sé cuántos mil casos aislados. Encuentran un tipo del Poder Judicial con armamento, ¿cierto? En una cuestión súper extraña en la Araucanía. Tenemos realmente unas fuerzas de seguridad que están súper devaluadas, ilegítimas, que sin respaldo ciudadano de alguna manera, y me gustaría saber cómo enfrentarían ustedes ese tema si tuvieran que presentarse frente a esa disyuntiva, Daniela. Está ahí sin el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Sí, bueno, hemos venido tocando estos temas también nosotros en nuestros conversatorios, porque
Realmente, como muchas de las cosas que uno habla en nuestro país, vamos viéndonos en la urgencia de cambiar los paradigmas, y las fuerzas de orden y seguridad público no son obviamente uno de los que claramente debemos reformular el concepto que tenemos hoy día de ellos. Entonces, Hoy se volvió a apagar tu micrófono. ahí sí. Entonces, claro, vemos cómo estas instituciones han venido ejerciendo finalmente una violencia de Estado contra la ciudadanía. Eso no puede ser. Entonces, siendo que debieran ser instituciones que están defendiendo a la nación, finalmente se han puesto en su contra, ya sea por la violencia, ya sea por los casos de corrupción, ya sea por la impunidad en que quedan y por digamos, el secretismo, las cúpulas de poder que existen al interior de las instituciones, que tampoco quieren que esta cuestión se destape. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, se me olvidó el nombre de él, pero uno de los que destapó el Milico Gate, ¿te acuerdas? Ah, sí. Entonces, sí. Que también está de candidato constituyente hoy día. Y claro, finalmente una persona que se atreve, que tiene la valentía de denunciar este tipo de corrupción al interior de esas instituciones, obviamente son expulsadas, porque nadie quiere que esto se transparente y se diga realmente cómo son las cosas. Por lo tanto, Harvey. Rafael Harvey. Gracias, Jano. Rafael Jano es nuestro duende que nos sopla aquí. La voz en off. La voz en off, exacto. Entonces, él mismo, junto con otros compañeros más que tuvieron el coraje de hacer esto, finalmente son expulsados de sus instituciones, siendo que debieran ser premiados y ensalzados. Entonces, vemos claramente cómo hay un desbalance de poder al interior de estas instituciones que no corresponde. O sea, debiéramos tener unas fuerzas de seguridad que fueran civiles, los carabineros, que fuera una fuerza civil, no una fuerza militar. Entonces, al interior de las instituciones debiéramos poder, por un lado, democratizar, ¿cierto?, las instituciones, porque está también este nivel de autoritarismo demasiado extremo. O sea, seguimos teniendo formas de funcionamiento que vienen desde la dictadura y que hoy día no se condicen en un país democrático, entre comillas. Por lo tanto, es necesario reformular también estas instituciones hoy día, darles otra orientación y incorporar muchas mejoras, ya sea de técnicas, de conocimientos sobre derechos humanos. O sea, necesitamos profesionalizar también las instituciones, como Carabineros, que tienen una formación bastante corta y deficiente en muchas materias. También debiera ser un imperativo que dentro de su formación hubieran otro tipo de conocimientos que hoy día no están, como son los derechos humanos. Por ejemplo. Oye, aquí en el chat, aprovecho de leer, porque había otro comentario aquí de Leopoldo Cubillo, dice: los movimientos sociales queremos ser parte a través de nuestros representantes, como la Daniela Albornoz. Paula Rodríguez también comenta: toda la razón, Daniela. Y Pelao Soto nos dice que es Mauricio Weibel, el del Milico Gate. Claro, es que son varias denuncias, son distintas, ¿no? Mauricio Weibel es el periodista que también destapa ciertas cuestiones, y Rafael Harvey el que era militar y que denuncia, ¿cierto?, a su propia institución. Son dos casos, o son dos denuncias distintas, eso también dejarlo claro. Cindy, desde el punto de vista de los derechos humanos, esto también es súper significativo e interesante. ¿Cómo se podría, o sea, de hecho, Chile ha firmado un montón de convenios internacionales de protección de los derechos fundamentales, pero ¿no sería también interesante que en la Constitución quedara como establecido de manera explícita los derechos fundamentales como la base de nuestro ordenamiento social y jurídico? Y en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Pues, ¿cómo eso también llevaría, por ejemplo, a reformas como las que decía Daniela en Carabineros, que sea una policía realmente civil y no militar, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho cuando hablamos de esto, en señalar que la primera discusión que nosotros tenemos que dar es
¿es necesario o queremos que en la Constitución estén las fuerzas de orden y seguridad? Que nombrar a las Fuerzas Armadas tienen que tener rango constitucional. Queremos que tengan ese rango constitucional, porque si tú me lo preguntas, yo no les veo una necesidad de que tengan un rango constitucional, más allá de que en la Constitución se señale de que las fuerzas de orden y seguridad, las Fuerzas Armadas, son no deliberantes. Por ejemplo, yo creo que tiene que tener rango constitucional, que se subordinan al poder civil, por ejemplo, al control civil, en realidad. Pero creo de que esa es la primera discusión que yo daría. Porque en el fondo, ¿por qué las Fuerzas Armadas están en este momento o tienen rango constitucional? Porque es una constitución que se discute en un contexto dictatorial. Entonces, obviamente, de que la constitución es un reflejo de lo que nosotros queremos sí perpetuar, pero tener a larga data en el fondo. Aunque yo no pontifico esas constituciones eternas, pero no, por lo menos que esté un tiempo, que nos rija un tiempo. Entonces, pienso de que esa es la primera discusión, como que me detendría en eso, porque nacimos en dictadura. Bueno, yo nací en dictadura, hay quienes no, pero por lo menos somos hijos de la dictadura. Entonces hay muchas cosas que normalizamos, pero que si nosotros ponemos a discutir, decir, pero ¿y por qué? Ya, pues porque nos impusieron esto. Claro. Y lo tendemos a decir como, ya tiene que estar en la Constitución, como, no sé, algo como natural. Porque así es nomás, porque claro. Porque así es nomás. Entonces esa es la primera discusión que yo daría. Lo segundo es que no creo en ninguna reforma a las policías. Yo creo de que tiene que existir una refundación de un cuerpo policial. Una refundación de un cuerpo policial, no sé las características que tiene que tener. Hay muchos ejemplos buenos en otros países donde hay una policía de carácter civil, otra que se dedica a investigaciones como nosotros tenemos, pero con funciones bastante específicas, una a nivel comunitario, otra a nivel regional y otras a nivel nacional. Creo que podríamos a lo mejor ver algún ejemplo a nivel internacional que nos pueda hacer asidero a nuestra realidad como chilenos y chilenas, o también como comunidades. Yo creo de que debe existir una policía comunitaria, porque apelo por lo menos desde esta candidatura también a la autonomía de las comunidades. Entonces, las comunidades sí tienen formas de seguridad. Yo siempre digo de como cuando hablamos de seguridad, más allá de lo que de las fuerzas de orden, que son la reacción. Las fuerzas de orden y seguridad son las reacciones cuando no pudimos tener o comprender la seguridad desde este espacio. Entonces yo creo de que en el fondo las comunidades sí saben dar su seguridad, de hecho han sobrevivido así. Entonces lo primero que partiría es cómo las comunidades entienden la seguridad de cierta manera, cómo podemos capear esos espacios para hacerlos seguros, y después vemos cuál es el tipo de policía que podemos tener ante esa realidad. Creo de que es muy necesario la refundación, porque la génesis de la policía debe estar centrada en los derechos humanos como parte importante de su formación inicial. O sea, que en el fondo en su misión y visión como organismo público debe estar eso. Cualquier reforma viene a parchar algo que no tiene una génesis fuerte. Entonces, es importante, yo creo, de que cómo refundamos las policías, de que no sea un maquillaje, sino de que en el fondo tenga una lógica distinta, tenga una estructura distinta. Eso es lo que, por lo menos... Quedó clarísimo, lo compartimos también. Oye, como última cosa, para no quitarles más tiempo, deben estar cansados o tendrán otras cosas que hacer también, agradecerles su participación, por supuesto, pero un minutito para que se dirijan a su gente como despedida, ¿cierto? ¿Algún mensaje que quieran entregarle a sus distritos, a sus comunidades, a sus territorios? Daniela. Muchas gracias. Gracias a la Cinti también por conocerla en este espacio, a Robinson y al Jano por invitarnos a esta conversación. Y bueno, la invitación a toda la gente, no solamente del Distrito 6, sino de todos los distritos de todo nuestro país, es a que estemos organizados, ya sea en el equipo de fútbol, ya sea en el centro de madre, ya sea en la asamblea, ya sea en cualquier organización que tengamos, pero que estemos ejercitando la colectividad, que estemos ejercitando el conversar, el pensar qué queremos para que vayamos construyendo en conjunto, porque
no sacamos nada con solamente criticar, sino que necesitamos ir proponiendo y relevando todo el trabajo que se ha venido haciendo en este tiempo y los sueños que tenemos como de país. Hoy día quisiera también hacer un llamado, tampoco solamente a mi distrito, sino que a todos los distritos. Quizás por allá por el sur no saben mucho porque no tienen los problemas de agua que hay más para el norte, pero hoy día se está conversando prorrogar la ley de riego 18.450 por 12 años más. Entonces, si nosotros entendemos que la mirada que tenemos hoy día del agua, como que es el elemento esencial para la vida, y hoy en Chile está mercantilizado como todo, pero esto es como lo más descabellado, porque es como el agua, casi como que el aire estuviera mercantilizado. La concepción que tenemos hoy día del agua viene amparada desde la Constitución y desde el Código de Agua, que permite que sea hoy día una mercancía. Y uno de los mecanismos que existe también en nuestro país es esta ley de riego, donde a través de la CNR, la Comisión Nacional de Riego, se entregan subsidios a los agricultores en Chile. El problema es a quién van estos subsidios. Ellos dicen que el 80% va a los pequeños agricultores y puede que en número eso sea así, pero en términos de plata eso no es así y existe una concentración de las personas que reciben estos subsidios de las empresas y generalmente esas mismas empresas son las que concentran los derechos de agua, son las que concentran la tierra. Por lo tanto, busca perpetuar este mismo sistema de desigualdad y de concentración extrema que tenemos hoy día en Chile. Por lo tanto, así como hoy es la ley de riego, mañana va a ser otra y pasado va a ser otra. Por lo tanto, debemos estar muy atentos, debemos tratar de inmiscuirnos en los temas que nos interesen, porque no a todos nos interesan los mismos temas y no todos queremos estar en asambleas quizás, pero cada uno desde su aporte debe generar algo que vaya haciendo que esta fuerza colectiva que estamos generando hoy día se transforme en un poder popular soberano. Por lo tanto, la invitación es a estar informado y articularse desde las organizaciones que existan. Nosotros hoy día estamos al menos desde 3 regiones tratando de conversar y ver cómo podemos enfrentar esta situación que obviamente la ley se va a prorrogar, pero en qué podemos ejercer quizás ciertas presiones para hacer más justo estos mecanismos y que vayamos teniendo el interés por informarnos, porque realmente si nosotros no estamos informados, este tipo de cosas pasan todos los días, así como se aprueban proyectos terriblemente destructivos para nuestros territorios en el CEA todas las semanas, también tenemos leyes, reglamentos súper abusivos, y si nosotros no empezamos a informarnos y a buscar la forma de hacernos cargo para que esas cosas cambien, va a ser difícil, porque esta cuestión es por todos los frentes. Por lo tanto, hoy día lo más importante es que tengamos la capacidad de organizarnos y desde esas plataformas colectivas impulsar cambios y generar propuestas en conjunto. Súper, muchas gracias Daniela, súper claro tu mensaje. Cindy, mensaje final. Ya, pues yo la verdad es que igual me sumo a las palabras de Daniela, el involucrarnos en este proceso es fundamental para poder tener una constitución con los movimientos sociales, con las organizaciones, con los territorios. El poder llevar esta constitución, el poder sumarse a la organización popular, a las organizaciones sociales, es importante para poder darle legitimidad a un proceso que desde ya parte con la desconfianza del pueblo. Así que es fundamental esto. Yo voy a hablarle al Distrito 20 por lo menos, que tenemos la Asamblea Popular y que está llana a recibir a personas que tengan intención de crear, de poder llevar esta constitución, de poder sumarse a una discusión constitucional donde se propongan cosas, donde pueda haber levantarse un mandato. Nosotros tenemos la intención de desbordarlo en participación y creo de que eso es fundamental para poder tener una constitución que nos representa a todas y a todos, y que sea un verdadero pacto social y no un pacto de la clase política, que es como antes ya lo vienen vislumbrando ellos. Entonces,
ese es mi llamado no solo es al voto individual, que yo sé que es importante a quien le damos el voto, sino a proyectos políticos que involucren la participación, a listas que tengan programas que involucren a la gente, que tengan programas que quieran transformar un modelo, porque para otras cosas tenemos un montón de tiempo, pero para esto tenemos este momento, este es el momento constituyente. Entonces mi llamado es a involucrarnos, a creer que esto es posible, pero no va a ser posible solos, es posible en la medida que nos articulamos, que creamos poder popular y que queremos llegar a esa convención a desbordarlo en participación. Perfecto, muchísimas gracias Daniela Albornoz, Distrito 6, Cindy Salazar, Distrito 20, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, chiquillas, se pasaron. Gracias, Robinson. Muy amables. Y ojalá nos veamos en un próximo live o programa o lo que sea con ustedes ya electas, o si no, nos veremos en otras circunstancias igualmente. Así es que muchas gracias. Si no, criticando la convención. Y si no, criticando la convención. Súper, que estén muy bien, muchas gracias. A ustedes, amigos, amigas, nos vemos en una próxima oportunidad. Recordarles que este programa queda alojado en el Facebook Live de resumen.cl, lo pueden encontrar también en YouTube, en el canal de resumen.cl y en el canal también de Spotify, ahí en todas esas plataformas para que lo escuchen, lo compartan, lo difundan a todos quienes los conocen, como dicen por ahí. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica les voy a enviar, chiquillas, el link o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. En cuarentena no se puede hacer nada. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos. Daniela, un gusto. Igualmente. Espero vernos en cualquier trinchera, pero no puedo vernos. Por ahí nos vamos a encontrar. Oye, ¿cómo se llama tu lista? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu lista? Asamblea Popular. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Hay una candidatura que no quise. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar. Resumen.cl, desde nuestros barrios y pueblos.